Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro episodio de Los Nerds Heredarán la Biblioteca. Yo soy Paul Noguerol, @moscacovalente, y lo que voy a hablar hoy es sobre la generación Beat, movimiento literario que cambió la forma de vivir y de hacer literatura. Pero primero vamos a ponernos en época. Bueno, estamos en Estados Unidos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, década del 50. Comienza la Guerra Fría. El país, como había ganado la guerra, tenía muchos beneficios económicos y eso trajo lo que se llamó el estado de bienestar. La gente que antes tenía que sobrevivir a la situación de guerra, ahora tenía un nuevo modo de vida en la cual se podía dar todos los gustos que quisiera y toda la sociedad estadounidense se movía en torno a la idea de consumo. Se crea la sociedad de consumo. Esta sociedad vivía principalmente del consumo interno del país y de lo que el mismo país producía con el único fin de ser consumido. Al mismo tiempo se descubre que existe una gran brecha generacional que puede dedicarse al consumo exclusivamente y se pueden crear productos especialmente para ellos, que son los jóvenes, los adolescentes. Entonces comienza a aparecer un conjunto de productos, de ropa, de diferentes materiales pensados exclusivamente para que los adolescentes los compraran. Pero no todos los adolescentes estaban interesados en ir a la fuente de sodas o ir al autocine para chapar con su novia, sino que existían algunos adolescentes y jóvenes que preferían otro tipo de vida, preferían ir a clubes de jazz oscuros y nocturnos a escuchar poetas improvisando, o preferían viajar por todos los Estados Unidos en un automóvil. Era una clase privilegiada que tenía dinero, preferían utilizarlo para evadir ese sistema, esa sociedad de bienestar impuesta por los Estados Unidos y experimentar nuevas formas de vida que podían incluir la experimentación con drogas, el sexo libre. Esta manera de vivir recibió en la prensa un nombre despectivo, se llamaban beatniks, todos aquellos que decidían vivir de esta forma. Beatnik viene de la combinación de la palabra beat, que significa golpeado, y el sufijo nik, en analogía con el nombre Sputnik, el nombre del satélite ruso. Lo que pasaba es que a estos jóvenes, en esta época de la Guerra Fría, se los asociaba con el comunismo, por eso la elección de este satélite ruso para ponerles un mote. Sin embargo, esta palabra beat, luego los escritores de la generación beat le cambiarían el sentido y adquirirían más sentidos que esta connotación despectiva que se le había puesto en un primer lugar. Beat tiene tres significados. En primer lugar, significa golpe y se puede hablar de una generación abatida por la guerra, por ese sentimiento de posguerra, por temor de que surja una nueva guerra. También significa ritmo. El beat es el ritmo, es el sonido del tambor golpeando, es el ritmo que tiene una poesía, es el ritmo que tiene la música del jazz improvisado. Y toda la literatura de la generación beat tiene muy fuerte la presencia del ritmo. Otro significado del término beat es la beatitud. Jack Kerouac en sus escritos explicaba que beat también venía de la palabra beatitud. Según lo que tengo acá anotado, beatitud significa estado de serenidad y paz espiritual. Y justamente los beats, los de la generación beat, lo que buscaban era, a través de este modo de vida vinculado con el budismo zen y otras prácticas religiosas alternativas, la experimentación con drogas y la experimentación sexual, buscaban acercarse a un ideal de santidad, un ideal espiritual, una manera diferente de estar en contacto con la naturaleza y consigo mismo.
tenemos, por un lado, lo que es el movimiento de los beatniks, un movimiento social, una cultura urbana, si se puede decir, de la época en los Estados Unidos, y la generación beat, que es un movimiento literario, un conjunto de escritores que vivieron juntos, que tenían ideas en común y se dedicaron a hacer literatura. Las características que unen a los autores de la generación beat son, primero, el desprecio de la típica forma de vida norteamericana. En segundo lugar, el uso del ritmo está impregnado en todas las obras de la generación beat, el ritmo y la espontaneidad en general. Y también, en tercer lugar, el uso de técnicas literarias innovadoras, que si bien no las inventaron ellos, pues no crearon nada nuevo, es la manera de aplicar esas técnicas a contar la historia de vida particular de esta generación en ese momento de la historia de los Estados Unidos. No todos en la generación beat eran hombres, habían mujeres beat, pero son menos conocidas y quizás las abordemos en otro momento. Pero los autores más representativos de la generación beat son tres y cada uno tiene una obra cumbre. Uno de los, si no es el máximo exponente de la generación beat, es Jack Kerouac y su libro En el Camino. En este libro, Jack Kerouac escribió de manera automática, de una manera parecida a la que hacían los surrealistas, pero en un relato autobiográfico, escribió en un gigante rollo de papel todo su viaje que hizo junto a sus amigos, recorriendo la mítica Ruta 66 y llegando incluso a la frontera de México. Todo ese viaje, en el cual reemplazó los nombres de sus amigos, algunos de ellos escritores, colegas de él, fue transformada en esta novela que se llamó En el Camino. No podemos hablar de generación beat sin hablar de Allen Ginsberg, otro de los poetas y autores más representativos de esta generación, famoso sobre todo por su poema El Aullido, un poema espontáneo, lleno de ritmo y de vértigo, que expresa toda la decadencia de la sociedad estadounidense y toda la putrefacción y el sentido de vértigo y pánico que se vivía en esa época en los Estados Unidos. De ahí viene la famosa frase: vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Y por último, otra de las máximas obras de esta generación es El almuerzo desnudo, de William Burroughs. Es una novela que está construida a partir de fragmentos entrecortados que no parecen tener relación entre sí, pero que unidos dejan entrever una historia que tiene que ver con todo el espacio más oscuro de la sociedad de los Estados Unidos, con las drogas, el sexo más puro y más crudo. Pero en lugar de caer en un realismo descarnado y ser simplemente una crónica, Burroughs utiliza técnicas literarias innovadoras, utiliza recursos sacados de la literatura de aventuras, de la literatura de ciencia ficción y de toda esa literatura que era considerada menor y basura. Él la utiliza a favor de contar a su historia oscura y turbia como homosexual que él era en los Estados Unidos de fines de la década del 50. Estos dos últimos libros, El Aullido y El almuerzo desnudo, fueron acusados de pornografía, acusados de obscenidad y tuvieron que ser juzgados en la corte de los Estados Unidos. Y el relato de Jack Kerouac también tuvo bastante polémica en el momento de su publicación, pero ahora estos libros forman parte del canon literario norteamericano y son libros que gozan de muchísimo prestigio y son estudiados incluso en las escuelas. Bueno, eso fue todo, amigos nerds. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, en el canal de Señalú, y también búsquennos en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify. Hasta la próxima, chao. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno por